Bien, buenas tardes chicos, los saludo, mi nombre es Mariluz González. El día de hoy no voy a poder estar de forma online con ustedes, pero como el trabajo que les dejé en plataforma y lo que les indiqué que estaba en la guía, en el módulo de trabajo de los que están trabajando con módulo, ya ustedes saben que vamos por lo que corresponde a unidades del sistema del sistema inglés, ¿verdad? Unidades de longitud del sistema inglés. Los que están trabajando con módulos lo van a encontrar en el módulo de competencias de la asignatura de geometría. Creo que está ubicado después de el módulo de estadística debajo. Van a encontrar la primera parte, la primera hoja, donde hay una serie de descripciones, objetivos y otras cosas. Después van a encontrar los conceptos que hemos visto, conceptos básicos de geometría, tipos de rectas, ángulos. Eso lo vimos en las primeras clases de geometría de este periodo. Unidades de longitud y unidades de tiempo. Y ahora último estamos viendo unidades de el sistema inglés, ¿verdad? Unidades de sistema de medición inglés. Vamos por aquí, por esta parte, ¿sí? Así les va a aparecer en el módulo. En el módulo les aparece primero los conceptos y luego de los conceptos más abajo vienen las actividades, que es lo que ustedes me van a presentar. Ustedes no van a copiar y mandarme lo que copiaron, ustedes van a resolver las actividades, ¿ya? Es resolver las actividades. ¿Cuáles son las actividades? Estas son las actividades. Aquí vemos la primera actividad que corresponde a las dos primeras clases que dimos, que fueron conceptos básicos de geometría, en donde realizamos el punto 1 y 2 de la primera actividad de este módulo, y la siguiente guía, que fue la guía número 2, que vimos ángulos suplementarios y complementarios, y realizamos el punto 3 y 4. 3, 4 y 5 de este módulo, ¿verdad? De esta actividad. Esa primera actividad que aparece en el módulo como actividad número 1 es lo que hemos dado en manera online, lo que está montado en plataforma como guía número 1 y guía número 2. Luego la actividad 2 del módulo corresponde a la guía número 3 y guía número 4 de plataforma. Entonces, en la actividad 2 del módulo aparecen los dos primeros puntos que corresponden a unidades de longitud, que fue la guía número 3, y unidades de tiempo, que fue la guía número 4. El punto 3 y 4 corresponde a la unidad número 4. Y ahora vamos por la unidad número 5, que en el módulo aparece como actividad 3, que se llama Sistema de Medición Inglés. Entonces aquí es donde me quiero centrar, porque esta es la tarea que van a realizar tanto los que están trabajando con módulos como los que están trabajando mediante las guías que están en plataforma. Las guías que están en plataforma son de acuerdo a las clases que hemos dado. Llevamos 5 clases de este periodo, 5 explicaciones de 5 temas, y por eso hay 5 guías. Entonces esta guía aparece como guía número 5 en plataforma. Dice en el primer punto: escribe en la siguiente tabla la equivalencia de cada unidad de medida del sistema inglés. Disculpen que se bajó un poco ahí. Del sistema inglés. En decímetros. Entonces la tabla es esta que está aquí debajo. Deben tratar de llenar esa tabla con la medida equivalente en decímetros de esa unidad del sistema inglés. Por lo menos sabemos que la pulgada corresponde o equivale a 2,54 centímetros. Entonces esos 2,54 centímetros, ¿cuántos decímetros son? Recuerden que el decímetro es una unidad que dentro de la escala de las unidades del sistema métrico decimal está por debajo del metro. Entonces van a hacer la conversión de esa unidad que está en centímetros, 2,54 pulgadas, porque esa es la equivalencia de la pulgada, la van a convertir a decímetros. Entonces, como está en centímetros, a decímetros sube una escala. Hay que hacer la conversión, ¿verdad? De acuerdo a cómo se haría ahí en ese caso. Recuerden que cuando subimos en la escala de las medidas del sistema métrico decimal, cada vez que subimos dividimos entre 10, y cada vez que bajamos multiplicamos por 10. Entonces aquí se combina tanto la clase
que tenía que ver con longitud, con sistema métrico de medida, y con esta que tiene que ver con sistema de medición inglés. Luego en el punto 2 van a resolver el ejercicio que dice, es un problema, que habla sobre: Daniela compró 6 yardas de tela para diseñar un vestido. Pagó con un billete de 20.000 y otro de 10.000. Le devolvieron 5.300. ¿Cuánto costó el metro de tela? En este ejercicio primero identifican las 6 yardas a cuántos metros equivalen. Entonces tienen que hacer la conversión. Entonces, 6 yardas corresponden a, tienen que multiplicar 6 por el valor que equivale cada yarda en centímetros o en metros directamente. Si el valor que tienen es en centímetros, por lo menos sabemos que una yarda son 91,4 centímetros. Multiplicamos 91,4 por 6 y nos quedaría en centímetros. Luego lo convertimos a metros. De centímetros lo pasamos a metros. Entonces, si se pasa a metros, hay que subir 2 escalas dentro del sistema métrico de medida, por lo tanto se divide 2 veces entre 10. Entonces, cuando ya tengan esa cantidad en metros, ya pueden determinar cuánto costó cada metro. Entonces, saben que ella pagó con un billete de 20 y uno de 10, es decir, que pagó 30.000 pesos. Y le dieron devueltos 5.300. Entonces, ahí pueden sacar el valor total de las 6 yardas y luego dividir entre lo que les dio esas 6 yardas en metros. Entonces, dividen eso que les va a dar ahí el resultado de restar 30.000 menos 5.300, que es lo que costó la tela, entre el total de metros que ya ustedes calcularon al principio. Y ahí sacan el costo de cada metro de tela. En el tercer punto también es otro problema. Habla de un sitio turístico que se llama Las Piedras de Tunjo, que se encuentra en Facatativá, Cundinamarca. Dice: un atractivo natural llamado Las Piedras de Tunjo se encuentra ubicado en el municipio de Facatativá, Cundinamarca. Consiste en un conjunto de rocas areniscas de más de 15 metros de altura que forman grutas o socavones de 50 metros de profundidad. Este atractivo se ubica a 2.585 metros de altitud. Entonces, a partir de ese atractivo turístico hacen unas preguntas. Dicen: ¿cuántas yardas mínimas de altura tienen las rocas de arenisca? Entonces sabemos que la altura es de 15 metros. Entonces, si me piden yardas, debo convertir 15 metros en yardas. ¿Sí? Debo hacer una conversión del sistema métrico decimal al sistema inglés. Después, en el punto B dice: ¿cuántas millas de altitud tienen las Piedras de Tunjo? Entonces sabemos que la altitud son 2.585 metros, que nos dice el problema. Entonces convertimos esos 2.885 metros en millas. Después nos dicen que cuántas pulgadas mínimas de profundidad tienen los socavones. Entonces sabemos que los socavones, según lo que dice el problema, miden 50 metros. Entonces convertimos esos 50 metros en pulgadas. Luego nos dicen cuántos pies en total tienen entre la altura y las rocas, y la altura de las rocas y la profundidad de los socavones. Entonces, para el punto D hay que sumar 50 más 15, que da 65 metros, y luego esos 65 metros se convierten en pies para saber cuál es el resultado. Para todos estos casos deben hacer un procedimiento y me lo indican ahí cómo lo hicieron, cómo se resolvió. No es solamente colocar la respuesta, sino hacer el procedimiento, o al menos indicar lo que fue lo que se hizo, describirlo con palabras o con números o como ustedes lo quieran describir, pero la respuesta debe ser argumentada. Entre mejor argumentada esté la respuesta, más puntaje tiene, más valor se le da, ¿verdad? Porque si solo me dan un número, pues, y no me dicen de dónde salió, pues yo lo valoraría menos que de pronto el que me dice cómo sacó esa cantidad. Lo importante es que ustedes aprendan a utilizar los procedimientos. Entonces, esta actividad, tal cual como está aquí, la actividad 3, aparece como la actividad de la guía número 5 en plataforma. Entonces, en plataforma les va a aparecer de la siguiente manera. Plataforma les va a aparecer como una guía de geometría. Les va a aparecer con una fecha, un curso, unas indicaciones, una fase exploratoria. Esta fase exploratoria solo la coloco en la guía porque hace parte de la explicación que doy en la clase. Entonces, lo que yo explico en clase lo pongo en la guía de plataforma.
¿verdad? Entonces la fase exploratoria aparece la fase de desarrollo, que son los conceptos. En plataforma aparecen los conceptos, y los conceptos en este caso son muy corticos, nada más es la tabla de las equivalencias y una descripción de dónde surge el sistema de medición inglés. Y la fase exploratoria habla de, pues, de un ejercicio que hicimos en clase, de la medida del hombre más alto del mundo, la estatura del hombre más alto del mundo, que es de 8 pies y 3 pulgadas. Hicimos la conversión de esos pies y de esas pulgadas a centímetros para saber cuánto medía. Sí, señor. Entonces, eso lo hicimos en clase, ustedes lo más o menos deben recordar. Aquí con esta tabla de conversión podemos hacer cualquier conversión del sistema de medición inglés. Y como pueden ver, así como está en el módulo, las actividades de la guía número 5 que está en plataforma son exactamente iguales. Así que ahí no hay pérdida de ningún caso. Lo que yo califico es esto, la actividad, el desarrollo de la actividad. Claro que obviamente si usted me presenta un trabajo bien bonito con toda su conceptualización y con todo eso, pues a mí me agrada mucho más un trabajo completo, pero por lo que yo debo tomar la nota fundamental es sobre la actividad. El que me desarrolle una buena actividad con todos sus procedimientos también va a tener un 5, ¿sí? Con todos sus procedimientos dentro de la actividad, bien argumentada. Eso así le aparece entonces a las personas que van a verlo en plataforma. Vamos a verlo, son 2 hojitas, lo voy a ver varias páginas para que ustedes vean cómo se ve. Así se ve en plataforma, se ven esas 2 páginas, ¿sí? Entonces ese día en la clase, el día que estuvimos en clase, desarrollamos unos ejemplos que voy a volverlos a hacer para que ustedes recuerden. Vamos a hacer un pequeño repaso. Entonces voy a aquí aumentar un poquito el tamaño para que se vea mejor. Nosotros trabajamos con esta tabla de conversión. Usted puede trabajar con una tabla de conversión que usted quiera. Si consigue otra en un libro o si consigue otra por internet, pues perfecto. Yo trabajo con esta tabla de conversión, que es la que aparece en el libro de Santillana, Saber Ser Hacer, sexto grado. Entonces aquí en esta tabla de conversión dice que cada pulgada mide 2,54 centímetros. Entonces lo que se va a hacer en este ejercicio es convertir, por lo menos aquí en esta primera línea, estas 25 pulgadas en centímetros y en metros. Cada pie, según la tabla, 30,48 centímetros. Entonces yo aquí donde tengo pies, ¿verdad? Los pies se representan con la letra P. 347 pies los voy a convertir en centímetros y en metros. Las yardas, que equivalen según la tabla, cada yarda a 91,44 centímetros, también la voy a convertir a centímetros y a metros. Y las millas, que aparecen aquí en la tabla como 1609,347 metros, lo voy a convertir también en metros y en centímetros. Entonces, para hacer esos procedimientos de conversión, siempre que voy a convertir de una unidad del sistema inglés a una unidad de nuestro sistema métrico decimal, siempre voy a multiplicar. ¿Qué voy a multiplicar? El valor que me den de las pulgadas, los pies, las yardas, las millas, por la equivalencia de cada una de esas unidades en nuestro sistema métrico decimal. Entonces, 25 pulgadas, yo voy a multiplicar eso es el número 25 por el valor de la equivalencia de cada pulgada. Cada pulgada equivale a 2,54 centímetros. 2,54 centímetros. Esos 2,54 centímetros los voy a colocar de otro color para que se vean diferentes. Esos 2,54 centímetros representan el valor de cada pulgada en centímetros. Entonces multiplico 2 por 2,54. Yo puedo hacerlo con la calculadora, porque igual ustedes todavía no han visto este tema de números decimales, pero vamos adelantando un poquito a esa parte de matemáticas. Pero también lo puedo hacer si no tengo calculadora y obviamente si puedo hacerlo con lápiz y papel, yo puedo multiplicar el número como si fueran números naturales. Multiplico 254 por 25 y eso me va a dar 6.350, ¿verdad? Puedo hacer la multiplicación como si fueran dos números naturales, en vez de 2,54 como si fuera un 254. Lo multiplico por 25 y eso me va a dar 6.350. Pero como estamos hablando de un número decimal,
Entonces yo lo que hago es que al resultado, así como hay un número decimal aquí, al resultado también le voy a colocar una coma, ¿verdad? Al producto. Entonces ese producto va a tener una coma, la voy a colocar aquí, porque la coma debe dejar, así como n, acá nos deja uno de los factores que es el número decimal tiene dos números después de la coma, también al resultado le dejo dos números después de la coma, ¿sí? Eso tiene que ver con la cantidad de números que estén a la derecha de la coma de los factores que se estén multiplicando, ¿sí? En este caso, el único factor decimal que hay tiene dos números después de la coma, entonces al resultado también le va a tocar tener dos números después de la coma. Entonces el resultado va a ser, o el producto va a ser 63,50 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que 25 pulgadas equivalen a 63 centímetros y medio, ¿sí? Ahora, esos 63 centímetros y medio, 63,50, yo los voy a convertir a metros. Para convertir a metros, como el centímetro en la escala del sistema métrico decimal está 2 escalones por debajo, para subir a donde está el metro debo dividir 2 veces entre 2. Al dividir 2 veces entre 2, ruedo la coma 2 espacios a la izquierda. Me quedaría delante el 6. Entonces le agrego un 0 para que quede como un número decimal y queda 0,6350 metros. Para convertir a metros, lo único que tengo que hacer es rodar la coma 2 espacios a la izquierda, cuando voy de centímetros a metros. Vamos con la medida que está en pies. Entonces vamos a convertir los 347 pies en centímetros. Entonces, como lo voy a convertir en centímetros, voy a la equivalencia que tiene la tabla en centímetros. La tabla dice que cada pie mide en centímetros 30,40, o sea, 30,48 centímetros. 30,48 centímetros. Esa cantidad me va a servir a mí para poder calcular el total de centímetros que equivalen los 343 que están ahí. Entonces yo voy a multiplicar los números como si fueran dos números naturales. Entonces ese 30,48 yo lo puedo escribir en mi multiplicación, ya sea que la haga en una hojita o que la haga con la calculadora. Yo puedo escribirlo como 3048 por 347. Eso me va a dar 1,057,656. 1,057,656. Eso es lo que me va a dar, ¿verdad? Pero como ese número debe tener una coma también, porque procede de una multiplicación de un número decimal por un número natural, entonces yo le debo colocar también una coma a ese resultado. Esa coma va a estar ubicada también antes de los últimos dos dígitos que lo componen a ese número. Entonces en este caso dejamos el 56 y colocamos la coma delante de ese 56. ¿Por qué? Porque uno de los factores que se están multiplicando también tienen una parte decimal, ¿verdad? Si tuviéramos dos factores o tres factores que fueran también decimales, tendríamos que sumar todos esos espacios después de la coma de cada uno de ellos y dejárselos al resultado de igual manera. En este caso va a quedar así, porque nada más hay un solo factor que tiene una parte decimal. Entonces ese solo factor tiene dos términos después de la coma, entonces el resultado también lo va a tener. Entonces 347 pies son 10.576,56 centímetros, o sea, 10.576 centímetros y medio, ¿sí? Ese 5, siempre que yo veo un 5 después de la coma, ya representa como la mitad. Entonces, si después de la coma encuentro el 5, es y medio, ¿verdad? 10.576 centímetros y medio, más o menos, aproximadamente. Entonces, para convertir esos 10.576 centímetros y medio en metros, yo lo que hago es que ruedo la coma dos espacios a la izquierda. Entonces estaba ahí delante del 5, la ruedo delante del 7 y me van a quedar 4 dígitos después de la coma. Entonces 347 pies son 10.576,56 centímetros y también son 105,7656 metros.
Ahí están las dos conversiones, en centímetros y en metros. Vamos con las yardas. Según la tabla que yo estoy usando, cada yarda mide 91,44 centímetros. Entonces las 37 yardas que me están pidiendo aquí, para yo calcular su medida, debo multiplicar por ese valor que tiene cada yarda. Cada yarda entonces mide 91,44. Hago la conversión, es decir, la multiplicación. Primero voy a cambiarle el color para que se vea diferente. Entonces, cuando voy a multiplicar, multiplico de forma normal, como si fueran dos números naturales. Multiplico el 91,44 como 9144. Lo multiplico por 37 y eso me da 338.328. ¿Sí? Ese es el número que me daría si fueran dos números naturales. Pero como uno de ellos es un número decimal, yo debo al resultado también colocarle una parte decimal. Voy a cambiarle el color al resultado para que se vea diferente. Bueno, entonces, al colocarle la coma lo convierto en un número decimal, ¿verdad? Entonces le voy a colocar la coma igualito como la tiene ubicada el número decimal. En este caso el número decimal tiene dos dígitos del lado derecho de la coma. Entonces a este resultado también le voy a dejar dos números del lado derecho de la coma, de tal manera que el resultado me va a dar 3.383,28. Quiere decir que 37 yardas son 3.383,28 centímetros. Es decir, 3.383 centímetros y un poquito más, ¿verdad? No llega ni a la mitad entre el 3.383 y el 3.384. Que los números decimales están intermedios entre los números naturales, ¿verdad? Luego, para convertir esos 3.383,28 centímetros en metros, lo que debo hacer es rodar dos espacios la coma a la izquierda, ¿verdad? Porque convertir de centímetro a metros es dividir dos veces entre 10, puesto que el metro está dos escalas por encima del centímetro en la escala del sistema métrico decimal. Entonces, 3.383,28 centímetros son 33,8328 metros, es decir, 33 metros, casi 34 metros, porque 33,8 ya es casi llegando a 34 metros, ¿verdad? Aproximadamente. Cuando hablamos de números decimales siempre decimos aproximadamente, porque por lo general los números decimales no me dan valores exactos, al menos que cierre en un 5 o cierre en un número, en una décima, ¿verdad? Una décima y no sea muy significativo. Entonces, pero cuando hablamos de números decimales, por lo general hablamos de aproximaciones. Luego vamos a convertir estas 1.234 millas en metros. Primero voy a iniciar en convertirla en metros porque mi tabla de equivalencia, la que escogí, que les di en clase a ustedes, me da las millas en metros, no me la da en centímetros. Entonces yo, como estoy trabajando con esa tabla, puedes trabajar con alguna otra tabla, no importa, que tenga otra equivalencia en metros, muy bien, o en centímetros, muy bien, o en kilómetros, muy bien. Pero yo voy a trabajar con metros, ¿verdad? Entonces yo digo, 1.234 millas, ¿cuántos metros son? En este caso, tengo que multiplicarlo por el valor de cada milla en metros. Cada milla en metros son 1.609,347. Ese es el valor en metros de las millas, ¿sí? Ese es el valor en metros de las millas. Entonces, si yo hago la multiplicación, yo voy a hacer la multiplicación como si fueran dos números naturales. Entonces, en vez de escribir 1.609,347, yo escribo 1.609.347 como si fuera un número natural. Y lo multiplico por 1.234. Y eso me va a dar un número grande, me va a dar un número que es 1.985.934.198. Entonces
No le voy a colocar puntos a ese número porque necesito ubicarle una coma a ese resultado, ¿verdad? Antes de colocar los puntos, coloco las comas. Me refiero a los puntos que se leen 1000, ¿no? Entonces voy a colocar primero la coma. La coma también va a quedar ubicada, así como el número decimal que está dentro de los factores tiene 3 partes después de la coma del lado derecho, asimismo el resultado va a tener esas mismas 3 partes después de la coma del lado derecho. Quiere decir que va a quedar, el número se va a poder leer de la siguiente manera. El número será 1.985.934,198. Esa es la medida de los 1.234 millas en metros. Voy a colocar en otro color. ¿Cierto? Esa es la medida de las 1.234 millas en metros. 1.985.934,198 metros. Quiere decir 1.985.934 metros y un poquitico más. No llega ni siquiera a la quinta parte entre 1.985.934 y 1.985.935. Dentro de la recta numérica ese valor está ubicado en medio de esos dos. Entonces, para yo convertir este número que está en metros a centímetros, voy a hacer proceso contrario. Voy a pasar de una unidad mayor a una unidad menor. Cuando paso una unidad mayor a una unidad menor, multiplico por 10. Pero en este caso no le voy a agregar ceros a este número, porque recuerden que allá nos decían que multiplicar por 10 era agregarle ceros al número natural que estábamos multiplicando. En este caso, como no es un número natural, sino un número decimal, entonces lo que voy a hacer es que no voy a agregarle ceros a este número decimal. Tendría más bien que rodar la coma. La coma, en este caso, no la voy a rodar a la izquierda porque si la ruedo a la izquierda diría entonces que estaría dividiendo. Como voy a estar multiplicando por 10, la voy a rodar a la derecha. ¿Cuántos espacios? 2 espacios. Estaba ubicada entre el 4 y el 1, ¿verdad? Si la ruedo 2 espacios, quedaría entre el 9 y el 8. Entonces, el número que corresponde a esa medida en centímetros es de 198.593.419,8 centímetros. Es decir, 198.593.419 centímetros, casi llega a la siguiente unidad, que es 198.593.420, pero no alcanza a llegar, ¿sí? El número decimal está intermedio aproximadamente entre esos dos valores naturales. Entonces, como podemos ver, cuando convertimos de una unidad del sistema de medición inglés al sistema de medición nuestro, que es el sistema métrico decimal, multiplicamos por los valores que tengamos de las equivalencias de cada una de esas medidas, de la pulgada, del pie, de la yarda o de la milla. Multiplicamos. Pero si vamos, voy a hacer nada más un ejercicio de esto para que no quede tan largo el video. Voy a hacer nada más el primer ejercicio. Voy a hacer, para ejemplificar la segunda parte de la explicación, voy a convertir este número, que es 345 metros, en pulgadas, pies y yardas. Entonces es lo contrario al proceso que estábamos viendo ahorita. Ahorita íbamos de las pulgadas, los pies y las yardas hacia los metros y los centímetros. Ahora vamos de los metros a las pulgadas, pies y yardas. O sea, vamos del sistema métrico decimal al sistema de medición inglés. Entonces, como vamos al contrario, vamos a hacer el proceso contrario, debemos hacer entonces la operación contraria para hacer las conversiones. Entonces, para convertir 345 metros en pulgadas, yo voy a dividir entre el valor de cada pulgada. ¿Cuánto vale cada pulgada? 2,54 centímetros. Pero como estos 345 están en metros, entonces yo debería, vamos a ver, no hay equivalencia, ¿verdad? No hay equivalencia, serían 345 metros. Debo convertirlo antes de hacer la correspondencia, voy a convertirlos a centímetros. ¿Por qué los debo convertir a centímetros, esos 345 metros? Porque todas las equivalencias de las pulgadas, los pies y las yardas están en centímetros.
O sea que me queda mejor convertir esta unidad de 345 metros primero a centímetros antes de hacer la conversión a pulgadas. Entonces voy a borrar esta parte para hacer primero eso que les estoy indicando. Entonces primero lo voy a convertir a centímetros. 345 metros. El metro está ubicado en el centro de la escala del sistema métrico decimal. Hacia abajo está el decímetro y luego el centímetro. Para bajar esas dos escalas yo debo multiplicar el número natural 2 veces por 10. En este caso, como es un número natural, no es un número decimal, simplemente le agrego 2 ceros a la derecha del número. Entonces queda 345 con 2 ceros, queda como 34.000. O sea que 345 metros son 34.000 centímetros. Ahora sí voy a hacer la conversión. Entonces para hacer la conversión voy a dividir los 34.000 centímetros entre 2,54. ¿Por qué esta vez vamos a dividir? Porque vamos del sistema métrico al sistema de medición inglés. Estamos haciendo el proceso contrario. Entonces vamos a dividir esas dos cantidades. Pero resulta que para yo dividir dos números, un número natural entre un número decimal, no podría hacerlo. Tendría que convertirlo a una misma naturaleza de los números, ¿verdad? Esos dos son dos números que tienen distinta naturaleza, por decirlo de alguna forma. Uno corresponde a un conjunto, que es el conjunto de los decimales, y el otro al conjunto de los naturales, en este caso como por hacer una comparación. Entonces yo lo que debo hacer es convertirlos todos como en como en una misma representación, ¿verdad? Como que para que tengan familiaridad. Entonces yo para convertir el 2,54 en un 254, que viene siendo un número natural, yo debo multiplicar por la potencia de 10, una potencia de 10, de tal manera que esa potencia de 10 tenga tantos ceros como cifras decimales tenga este valor. Entonces hay una potencia de 10 que es el 100, que tiene dos ceros, y este número decimal tiene también dos términos después de la coma. Por lo tanto debo multiplicar ese número 2,54 por 100 para que me pueda quedar como 254. Pero si lo multiplico a él, que es el divisor, por 100, también debo multiplicar el dividendo por 100. Entonces si multiplico 34.000 por 100, sería como agregarle dos ceros. 34, 2 ceros y 3 que tenía serían 5 ceros, quedaría como 3.400.000. ¿Por qué le agregué esos dos ceros al número? Porque estoy tratando de convertir este número decimal en un número natural. Entonces tengo, al afectarlo a él, al convertirlo a él en un 254, afecto también al dividendo. En este caso, que era 34.000, pasó a ser 3.400.000. ¿Qué se hizo? Se multiplicó por 100. Ambos se multiplicaron por 100 para poder hacer la división. Entonces ahí usted puede hacer la división fácilmente. 3.400.000 entre 254. Lo puede hacer la división, perdón. Entonces 3.400.000 entre 254 son 13.385. ¿Verdad? Dice 13.000. La calculadora, lo estoy haciendo con la calculadora para hacerlo rápido. La calculadora me dice 13.385,8. Pero si usted hace la división a papel y lápiz, que mucha gente de pronto le gusta y me parece bien, lo hace a papel y lápiz, ¿verdad? Entonces me puede dar este resultado. No es necesario que me dé un resultado en número decimal. Puede quedar como 13.385. 13.385 pulgadas. Quiere decir que 345 metros son 13.385 pulgadas. Yo puedo comprobar la operación multiplicando 13.385 por el valor de cada pulgada, que es 2,54, y eso me da 254. Ok. ¿Sí? Eso me da, vamos a ver, 3 millones. Bueno, aquí, fue que
aquí me faltó un 5, ¿cierto? Porque no era 300, sino aquí hay un 5, entonces acá también va un 5, ahí es donde está la diferencia. No, ahí no se altera, se alteraría el resultado, pero no se altera el procedimiento, ¿verdad? Sigue siendo el mismo procedimiento. Ahora sí, 3.450.000, no 400.000, sino 450.000 dividido entre 254. Ahora sí da 13.582. 582 pulgadas. Me da 67. Pero si usted lo quiere colocar sin esa parte decimal, no importa. Puede dejarlo como 13.582. Ya en el resultado, pues se le puede aceptar esa parte así, no importa. Entonces 13.000. Hacemos la comprobación a ver si estamos en lo correcto. 13.582 por 2,54. Bueno, da 344, aproximadamente 345 metros por 254. Entonces ahí podemos ver cómo convertimos. Hicimos una división. Ahora vamos a tomar el mismo valor que son, vamos a tomar este para todos los casos porque todas las unidades tienen equivalencia en centímetros. Lo voy a tomar para todos lo que equivale a 45 metros en centímetros. Entonces yo escribo aquí 34.500. 34.500. Es que cuando digo un número y escribo otro. 34.500 centímetros los voy a convertir en pies. Entonces divido entre la correspondencia en centímetros que tenga cada pie. Entonces cada pie equivale a 30,48 centímetros. Pero como les digo, cuando voy a hacer una división en el papel, ¿verdad? Y tengo un número decimal, se me va a hacer difícil resolverlo con ese número decimal. Lo que se hace es que se convierte ese número decimal a un número natural, como lo quieran llamar, un número entero, ¿verdad? Para convertir un número decimal a un número entero, un número natural, lo que hago es que multiplico ese número decimal por una potencia de 10 que tenga tantos ceros como tenga ese número decimal. En este caso, este número tiene 2 decimales después de la coma, entonces debo multiplicarlo por 100. Pero si multiplico el divisor por 100, también afecto al dividendo. O si es una fracción, si multiplico cuando multiplico las partes de la fracción, debo afectar a ambas, ¿verdad? Numerador y denominador se afectan si multiplico la fracción, ¿verdad? En este caso, voy a multiplicar el 34.500 por 100, es decir, le voy a agregar 2 ceros. Entonces, si lo multiplico por 100 va a quedar como 3.450.000. Y el otro señor va a quedar como 3.048. Entonces, al yo dividir en la calculadora o al yo dividir en el papel, me va a quedar más fácil. Si yo divido 3.450.000 entre 3.048, me va a quedar más fácil. Eso me va a dar 1.131. 1.131. Me da 1.131,88, pero lo voy a dejar como 1.131 o 1.132. En este caso lo voy a dejar así como 1.131. Entonces esta parte que voy a colocar en rojo es la conversión que hice del número decimal para poder plantear la división, ¿verdad? Para poder plantear la división tengo que transformar ese número decimal porque en la división no me permite que el divisor sea un número decimal. Entonces yo lo que tengo es que plantear nuevamente la operación multiplicando por 100 en este caso. ¿Por qué por 100? Porque el número decimal que está aquí representando tiene dos partes decimales. Multiplico por 100 tanto el numerador como el denominador o tanto el dividendo como el divisor. Y eso me da 1.131 ¿qué? Pies, ¿verdad? Quiere decir que 345 metros corresponde a 1.131 pies. Yo puedo comprobarlo haciendo la multiplicación 1.131 por el valor de cada pulgada, de cada pie, es decir, 30,48. Y eso me va a dar 34.432, aproximadamente 34.500. Puede que no me dé exacto porque como no estoy usando en este caso
últimos números decimales no importa, pero me da aproximado. Ahora, para convertir esos mismos 345 metros en yardas, vuelvo a usar la equivalencia en centímetros, 34.500 centímetros, que son los 345 metros. Es simplemente los mismos metros, pero expresados en centímetros. Y lo divido entre el valor de cada yarda. El valor de cada yarda es 91,44, ¿verdad? Entonces, otra vez me planteo el problema de alguna manera. Yo digo, bueno, pero este es un número decimal y este es un número natural o entero. No los puedo dividir y el divisor no puede ser un número decimal. Entonces voy a convertirlos ambos a números naturales o enteros. En este caso, hablando de alguna manera como si estuviéramos viendo concepto entero. Entonces yo multiplico por una potencia de 10 que tenga tantos ceros como números decimales tenga ese denominador o ese divisor. Entonces voy a multiplicarlos a ambos, tanto al 34.500 como al otro señor lo multiplico por 100. Entonces si el primero lo multiplico por 100, nada más le agrego 2 ceros y queda como 3.450.000. Y el segundo multiplicado por 100 sería 9.144. Entonces me quedará 3.450.000 entre 9.144. Y eso me da 377. Me da 377,29, pero yo puedo, pues en este caso el que de pronto no lo quiera colocar al final el número decimal, lo quiera dejar así, lo puede dejar así como resultado de decir aproximadamente, ¿verdad? Podemos hablar de aproximaciones cuando estamos hablando de números decimales. Podemos redondear la cifra. Entonces aquí tenemos estas tres conversiones que fueron desde el sistema métrico hasta el sistema de medición inglés. Entonces espero que les haya gustado, voy a dejarlos hasta ahí. Dios los bendiga y los guarde, nos vemos después de vacaciones.